Hola, ¿qué tal están? Saludos y bienvenidos a este tiempo de tertulia política en este martes 1 de abril de 2025. Vamos a compartir todos los temas de hoy, de la actualidad, con nuestros invitados, con Santiago Morón, diputado de Vox en las Cortes de Aragón. Buenos días. Buenos días. Y con Alberto Izquierdo, diputado del Partido Aragonés. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ayer era 31 de marzo, evidentemente, y ayer terminaba el plazo que había dado el Gobierno de España a las comunidades autónomas para que le remitieran la información sobre el número de personas, de menores migrantes. Bueno, cómo estaban primero los centros de acogida y, evidentemente, para, en base a esa información, actualizar lo que dice el Gobierno, que viene todavía de 2023, y ya sabemos lo que está pasando con este reparto de menores migrantes. El Gobierno de Aragón, como ya había anunciado, una especie de batalla judicial, ha interpuesto un recurso solicitando medidas cautelares. Hoy podemos leer, lo acabo de comprobar en el boletín oficial del Gobierno, perdón, en el diario El País, que Aragón se niega a dar información al Gobierno. ¿Cómo valoran esta situación? Y luego les pediré no que sean pitonisos, sino que puede pasar a partir de este momento. Señor Morón. Bueno, esta situación, digamos, de aparente rebeldía, podríamos decir. Sí. Bueno, pues yo creo que se tendría que extender, no solamente en este gesto, sino también a la hora de plantarse. Como nosotros hemos exigido, desde Vox hemos exigido que en esas reuniones sectoriales, pues que se planten claramente e indiquen claramente la situación de desbordamiento de estos centros y la incapacidad que hay de poder asumir a todos estos menores extranjeros. Los menores extranjeros, nosotros, hablando del interés, como se suele decir, el interés superior del menor, nosotros siempre hemos dicho que donde mejor están es con sus padres. Los menores, donde mejor están es con sus padres y en su cultura y en su país de origen. Y cuando, desgraciadamente, faltan los padres, pues quien tiene que tutelar a esos niños es el Estado, su país de origen. Entonces, claro, cuando se tergiversan todos estos mensajes y se habla del interés superior del menor, y claro, como vienen de un país a lo mejor con menos posibilidades a un país con más posibilidades, parece que eso ya es un interés superior del menor. No, el interés superior del menor es educarse siempre en su cultura y con sus padres. Y desde luego todo lo demás es un artificio, es generalmente crear un estado de opinión para llevar adelante una serie de políticas que lo que pretenden realmente es la introducción o un recambio demográfico, étnico incluso, en España, ¿no? Es decir, entonces, nosotros desde luego no estamos evidentemente en contra de que puedan venir personas inmigrantes a España. Lo que estamos en contra es de que vengan de una forma descontrolada, que no sepamos quiénes son, de dónde proceden, que vienen sin pasaporte, que desconocemos absolutamente todo de ellos. Nosotros que queremos que la gente venga de una forma ordenada. Y en este momento, quizás, con la baja natalidad que hay en Europa, que es un problema gravísimo, pues con esa baja natalidad, probablemente la inmigración sea un mal menor. Quiero decir que es necesario que venga gente y que puedan trabajar con nosotros e integrarse con nosotros. Pero evidentemente con las políticas de este gobierno, las políticas europeas, eso no es posible. Y lo que estamos produciendo es la entrada de gente que no consigue el arraigo en España y que incluso, como está viendo en otros países como en Francia o el resto de Europa, que no se integran en sus sociedades, las sociedades europeas, creando sociedades paralelas. Eso no es integración. Eso simplemente es abrir las puertas y que entre gente. Entonces, por lo tanto, nosotros, desde luego, no estamos en contra de la inmigración. Estamos en contra de la inmigración de una forma masiva y de una forma cuando se reúnen otras comunidades autónomas, el Partido Popular tiene mucho peso, porque el Partido Popular gobierna en muchas comunidades autónomas. El Partido Popular se tiene que plantar, cosa que hasta ahora no lo ha hecho. Vamos a ver si esta medida
que del gobierno de Aragón es secundada también en otras comunidades autónomas del Partido Popular, y esa rebeldía pues se traduce realmente en una oposición firme a estas políticas. A ver, desde el Partido Aragonés, Alberto, ¿cómo lo valoran? Si rebeldía, batalla judicial. Bueno, nosotros lo que pensamos es que lo que está haciendo el Partido Popular, y es entendible, es tratar de seducir, y entiéndase bien lo que digo, a Vox. Es decir, Vox tiene unas reclamaciones en las que no voy a entrar, no comparto algunas de las cosas, pero sí que hay que reconocer que Vox dice lo mismo en todas partes, por lo tanto no se les puede acusar de engañar a nadie. Y el Partido Popular pues dice una cosa en Aragón, otra en Valencia, otra en Murcia, otra en Galicia, y claro, pues tiene un problema serio con esta cuestión. Entonces, desde el darse cuenta del señor Mazón, pues parece que van teniendo darse cuenta el resto de presidentes autonómicos. El señor Azcón pues se ha dado cuenta que 28 más 7 son 35 y justo necesita 34 para aprobar el presupuesto. Por lo tanto, parece que ya pasamos de las musas al teatro, y en este momento el gobierno de Aragón, como siempre, emprende una batalla judicial que yo de verdad creo que no tiene mucho sentido. Quiero decir, el gobierno de España ha pedido unos datos, yo creo que hay que dárselos. Ahora bien, una vez dados esos datos, si el gobierno de Aragón se quiere negar, cosa que yo no comparto, pero si se quiere negar, que se niegue, ¿de qué sirve no dar los datos? Pues es una medida, entre comillas, cosmética, ¿no? No doy los datos, me hago un poco el malote, pero al final creo que ayer o anteayer, seguro que el señor Morón me corregirá si me equivoco, un dirigente de Vox dijo que quería gestos claros. Eso es lo que dijo, no recuerdo, ya me disculparán, no recuerdo quién fue el que lo dijo, pero lo leí en algún medio de comunicación. Entonces, yo creo que el señor Azcón lo que tiene que hacer es ser valiente. No pasa nada. Si no quiere inmigrantes en Aragón y quiere adoptar un acuerdo con Vox en ese sentido, que lo haga. Pero no de media tinta. Es decir, no pasa nada. O sea, no pasa absolutamente nada. Nosotros lo que pensamos es que el reparto de inmigrantes es injusto. ¿Pero por qué pensamos que es injusto? Porque si Cataluña puede decidir los migrantes que quiere recibir, pues que lo haga todo el mundo. Y si no, vamos a ceñirnos a la ley, que es lo que dijo, y quiero recordar las palabras de la presidenta Ayuso. La presidenta Ayuso dijo, no me parece bien, pero por supuesto yo voy a cumplir con la ley. O sea, aquí cumple todo el mundo con la ley, menos Cataluña. ¿Y por qué? Cataluña no cumple con la ley porque puede permitirse no cumplir con la ley, porque ya no cumplió con la ley una vez y no pasó nada. Entonces Cataluña no cumple con la ley porque tiene 7 diputados de Junts que facilitan el gobierno de España. Por eso aún recuerdo y me río cuando un ciudadano le dijo en un centro comercial a Pedro Sánchez que por 7 votos tenía y no voy a continuar. Esa es la realidad. ¿Qué está haciendo Cataluña? Cataluña está haciendo lo que quiere porque Cataluña puede permitirse hacer lo que quiere. Y porque Aragón no hace lo que quiere o no tiene voz propia o está por encima de todo o esas cosas que decía el señor Lambán y luego el señor Azcón, porque Aragón no pinta nada en Madrid. Porque Aragón no es considerado ni siquiera, fíjese, yo pienso que Aragón ni siquiera es considerado una comunidad autónoma de importancia en Madrid. Nadie considera la opinión de Aragón, por eso vamos al juzgado si no le importa a nadie. Si no saldrá en el país y ya no volverá a salir. Si Cataluña tiembla, España entera tiembla. Si tiembla Aragón, no tiembla ni Soria, que está al lado. Esta es la realidad. ¿Por qué? Porque el peso de los aragoneses es ninguno, porque el gobierno de Aragón no pinta nada en Madrid, porque los parlamentarios aragoneses no pintan nada en Madrid, porque nadie en Aragón tiene voz propia. Por lo tanto, al final, lo que está haciendo el gobierno de Aragón es una cuestión cosmética, que no sé qué efectos tendrá, lo desconozco, y tengo que reconocer que lo desconozco, pero simplemente es hacerse un poco el malote, sentarse el último de la clase, ¿verdad?, y empezar a tirar con el bolivic las bolitas de papel al profesor, a ver si así los compañeros de Vox dicen, bueno, te has revelado no suficiente, pero vas por el buen camino, ¿no? Porque lo que está haciendo el señor Azcón, en el fondo, es pedir a gritos un voto a favor en los presupuestos, que yo creo que hoy más que ayer está cerca. Voy a dar una doble información. No, ahora le dejo al señor Morón, que ya le veo con ganas, pero vamos a dar, que para eso estoy, entre otras cosas, aparte para moderar, para dar información. Sí. En el pleno de las Cortes de la semana pasada, el señor Olasco, el portavoz de Vox, le preguntó de una manera explícita, señor Azcón, condene usted aquí y ahora la inmigración ilegal. Y el señor Azcón, creo que soy literal, le contestó, antes, ahora y siempre condeno la inmigración ilegal. Es el portavoz nacional de Vox, el señor José Antonio Fuster, quien, estoy leyendo lo que han publicado
publicado los compañeros del Mundo.es. Perdón que no lo recordaba. No, pero lo recordaba. que el rechazo al pacto, al reparto migratorio y al pacto verde expresado por el presidente aragonés, abrimos comillas del señor Fuster, no puede hacerse con un pronunciamiento de aquí te pillo, aquí te mato. Y pide una declaración solemne. Señor Morón, yo no sé qué es una declaración solemne, porque el otro día en las Cortes, hombre, hubo algo de solemnidad cuando el señor Azcón dijo lo que dijo. Vamos. A ver, yo creo que ahí era lo que quiso decir el portavoz, porque bueno, yo escuché toda la rueda de prensa. Sí, este es el extracto. A lo que se refiere, en el contexto en que lo dijo, es que evidentemente no sirve con dar un titular, no sirve con decir, porque claro. Evidentemente cogemos ese titular de, como dijo el señor Azcón efectivamente en el Pleno, es decir, que ellos habían opuesto antes, ahora y siempre a la inmigración ilegal. Bien, es una cosa que parece así como muy solemne también, ¿no? Hombre, para los periodistas es muy significativo. Pero claro, es un titular, pero claro, eso sí tiene que venir acompañado de una serie de actuaciones, ¿no? Bien, lo que estamos comentando, este recurso, pues bueno, es una actuación. Pero claro, nosotros lo que hemos pedido es que haya una mayor rotundidad a la hora de hacerse esos repartos. Porque claro, el Partido Popular dice que está en contra de la inmigración ilegal, pero el Partido Popular ha acordado ya con el Partido Socialista la legalización de 500.000 y después de otros 200.000, se habla de otros 200.000 inmigrantes ilegales más en España. Lo que le piden es coherencia. Entonces, claro, efectivamente, es decir, no se puede decir que estás en contra de la inmigración ilegal, pero por otro lado, una vez que los inmigrantes en muchos casos han violentado la entrada, han violentado nuestras fronteras, han entrado en España, pues luego los legalizamos. Hombre, eso no es muy coherente. Es decir, o se está en contra o no se está en contra. Es decir, hay personas que dicen, oye, fronteras permeables y que entre y salga todo el mundo. Bien, eso es su forma de pensar. Pero claro, nosotros siempre hemos comentado que es un poco hipócrita el plantear que una persona está en contra de la inmigración ilegal, le pone, pues eso, una concertina, pero si esa persona físicamente tiene capacidad para saltar esa concertina, pues luego ya cuando viene aquí son todo parabienes, le ponemos una mantita, le damos un móvil y le ponemos una paga. Hombre, pues eso no es estar en contra de la inmigración ilegal y no perseguir a todas las organizaciones que además están lucrando con todo este proceso. Por lo tanto, yo creo que hay que tener una cierta coherencia. Y la coherencia en el tema de la inmigración ilegal pues tiene que ir desde frenar esos flujos migratorios, acabar con todas esas mafias que están traficando con estas personas, que debido a ello muchas personas pierden la vida en el mar. Eso tampoco tenemos que olvidarlo. Y hay que ir a una inmigración ordenada. Esas personas, igual que cogen un avión y los trasladan desde Canarias a España y vienen de una forma confortable, pues aquellos cupos que se pudiesen acordar, pues podrían perfectamente llegar desde el país de origen a España también en un avión. Pero, evidentemente, de una forma ordenada, sabiendo quiénes son, de dónde proceden, si tienen antecedentes penales, si no los tienen, si tienen estudios, si tienen arraigo. Es decir, sabiendo qué personas entran en nuestro país. Entonces, nosotros creemos que eso es una cosa fundamental y es la única forma de poder tener una inmigración que aporte realmente a nuestra sociedad. Todo lo demás, pues eso es una situación caótica en la cual pues vienen muchas personas que sí, que unos vendrán con mucha intención de trabajar, otros no. Y en cualquier caso, el mayor problema es esa incertidumbre de no saber quiénes son. Hasta el propio Ministerio de Interior ha reconocido que la inmigración ilegal es un problema de seguridad nacional, porque evidentemente hay elementos terroristas, hay elementos yihadistas que atraviesan nuestras fronteras a través de estas vías de entrada en Europa, ¿no? Por lo tanto, algo habrá que hacer. No podemos decir, bueno, están entrando terroristas, vale. Hombre, por favor, vamos a ver si nos lo tomamos esto un poquito más en serio. Yo creo que es un tema que para nosotros es capital, pero yo creo que cada vez la sociedad en general se está dando cuenta que es un tema que compromete su identidad como pueblo, compromete los servicios públicos y compromete sobre todo su seguridad. Señor Izquierdo, y yo creo que luego iremos a otro asunto ya, pero... Nada, muy rápidamente, insisto, creo que al final los gestos, las palabras están bien,
Pero fíjese, si usted busca en la hemeroteca, que seguro que lo puede hacer, podría buscar alguna intervención del consejero de presidencia de hace 2 o 3 plenos, no recuerdo, que podía haber sido el consejero de presidencia del PSOE, hablando de la inmigración en un tono distinto absolutamente al que lo hacía el presidente. Entonces es normal que los señores de Vox estén despistados y quieran saber realmente qué piensa el Partido Popular. Porque fíjese, en un tema muy diferente, que es el agua, nosotros hemos estado toda la vida desde el Partido Aragonés intentando saber qué pensaba el Partido Popular, porque venían a Aragón y decían que no habría un trasvase y recorrían unos 250 kilómetros y decían que el trasvase era necesario. Por lo tanto, nosotros sí creemos que hay un problema con la inmigración ilegal. Sí lo creemos, lo cree todo el mundo. No compartimos las fórmulas que tiene Vox. Pensamos que lo que dicen de que hay que devolverlos a su país de origen y punto. Creemos que hay que hablar de muchas más cosas. Pensamos que es una buena medida lo que ha comentado. Quizá habría que fomentar y tratar de llegar a acuerdos para que vengan de una forma determinada y concertada y vengan a trabajar y a contribuir a nuestra sociedad y no a malvivir, que es lo que les pasa a muchos. Y luego por eso nos pasa lo que nos pasa. Y claro que somos conscientes de que hay un gran problema de seguridad, no en Zaragoza. La gente habla del gancho, no, vayan ustedes a Caspe, vayan ustedes a Ejea de los Caballeros, vayan ustedes al Maestrazgo y se darán cuenta como una patrulla de la Guardia Civil tiene que recorrer prácticamente la distancia de 200 kilómetros cada noche en lugares en los que casi no vive nadie y en zonas en las que se roba una nave agrícola y nadie se entera ni nadie ha visto nada, no porque la gente mire para otro lado, porque hay tan poca población que la inseguridad es la seña de identidad. Eso está pasando hoy. ¿Y qué está haciendo el gobierno de Aragón y el de España? Esos son los gestos que tiene que empezar a hacer el gobierno de Aragón si de verdad quiere tener credibilidad. ¿Por qué no hablamos de una policía autonómica aragonesa que defienda las propiedades privadas en el medio rural, como hacen otros sitios? ¿Sabe por qué? Porque Aragón no pinta nada en Madrid. Cojo el hilo, porque vamos a hablar de sitios poco poblados, vamos a hablar de despoblación. Y yo les pediría, sé que lo van a hacer, que pongan el bisturí exactamente en lo que se está haciendo. ¿Por qué digo esto? Porque despoblación, fíjense, podríamos llenar 3 programas y a veces parece que nos quedamos en lo abstracto o a veces incluso en un cierto victimismo. Yo creo que hay que tomar ya hace tiempo medidas y saber qué se está haciendo para intentar revertir esta situación. Porque ayer se cumplieron 6 años de una manifestación enorme en Madrid, de la España vaciada que no vacía, y han pasado 6 años. Y es bueno que sepamos qué ayudas están llegando, qué medidas se están tomando concretas y si falta algo que se debería hacer para luchar con algo tan importante en Aragón como la despoblación, que afecta a tantos de nuestros municipios y que además está en el foco también del sistema de financiación. Señor Morón. Bueno, yo creo que en primer lugar, hay que poner ciertos datos objetivos encima de la mesa para poder sentar un debate coherente, ¿no? En primer lugar, yo creo que hay que reconocer que el fenómeno de la despoblación, como muchos, ha frenado un poquito, pero no ha desaparecido. De hecho, la mayor parte de las localidades de Aragón siguen perdiendo población. Siguen perdiendo población en favor de los grandes núcleos urbanos, ¿no? Y eso es una realidad. Entonces, en ese sentido, hay que estudiar las causas y ver qué se puede hacer. Hay una causa que es evidente, y es la situación que está viviendo el sector primario. El sector primario, ya de por sí, por la tecnificación de todo el sector, evidentemente necesita menos mano de obra. Pero es que además hay un problema claro de falta de relevo generacional, pues porque el campo es cada vez menos rentable. Tanto la agricultura como la ganadería pues se enfrenta cada vez con más problemas, con más presión fiscal, con más requerimientos medioambientales, y eso está provocando que aumenten los costes de producción y, por lo tanto, que para los jóvenes pues sea una vida que siempre lo ha sido, una vida muy sacrificada y una vida que le va a generar pocas alegrías desde el punto de vista económico. Por lo tanto, aquellas personas que viven en los pueblos y que se sienten muy de allí, pues muchos evidentemente todavía continúan trabajando la tierra y con explotaciones ganaderas, pero lo cierto es que cada vez resulta menos atractivo. Luego seguimos en Aragón con problemas de infraestructuras evidentes, es decir, las carreteras
eran, hasta hace muy poquitos años, estaban catalogadas como las peores, probablemente seguirán siendo las peores de España. No hay una red ferroviaria tampoco que vertebre Aragón, ni mucho menos. Y si a todo esto le sumamos la escasez también de servicios públicos, porque muchas veces casi es insostenible económicamente el mantenimiento de esos servicios públicos en el medio rural, se han ido cerrando también consultorios médicos, hay otros que están en muy mal estado. Es decir, al final se crea un contexto en el cual vivir realmente en el campo en el campo, en el medio rural, mejor dicho, vivir en el medio rural es muy complicado y es muy sacrificado. Y tiene evidentemente que tiene una serie de ventajas, pero lo que se encuentra es con muchas dificultades. Entonces, claro, ¿qué es lo que se está haciendo? Pues a ver, se han intentado hacer cosas. Cuando Vox estuvo en el gobierno, ese periodo de 11 meses, los que estuvimos en el gobierno, se creó una Dirección General de Despoblación, que ahora ha desaparecido. Bueno, y en esa Dirección General pues se trazaron una serie de líneas, entre otras cosas, se triplicó los fondos que había destinados al Fondo de Cohesión para invertir en una serie de líneas de trabajo en cuanto a la despoblación, tanto a nivel de vivienda como, por ejemplo, había también proyectado una partida para precisamente arreglar esos consultorios locales. Es decir, hay cosas que se pueden hacer, que muy poquitas, que son muy efectivas, pero lo cierto es que hasta la fecha podríamos decir que en conjunto han sido muy insuficientes. Pues me ha pintado el señor Morón el cuadro azul oscuro casi negro. Muy insuficiente. Señor Izquierdo, a ver cómo me pinta el cuadro, la despoblación 6 años después. Bueno, la despoblación, en primer lugar, no es 6 años después. 6 años después es desde que el señor Guitarte se metió en política y apoyó a Pedro Sánchez. Eso es lo que ha pasado en los últimos 6 años. La despoblación es un mal que afecta a toda España, no solo a la provincia de Teruel, por supuesto, ni a la de Huesca ni a la de Zaragoza, desde los años 70. Y es un proceso que se ha vivido poco a poco en varios episodios más acentuados. La mecanización, la industrialización de nuestro país produjo pues que en el campo donde trabajaban 10, pasó a trabajar 1, esa gente marchó a la ciudad y se fue a trabajar allí, por lo tanto bajó la población. En el medio rural no faltan tantos servicios. Yo soy habitante y alcalde de un pueblo de 80 habitantes de la provincia de Teruel que tiene una carretera digna, una carretera de montaña, podría ser mejor, siempre podría ser mejor, que desde dentro de muy poco tiempo, porque el mapa concesional de transporte se va poniendo en marcha poco a poco, tendremos línea diaria a nuestro centro de salud y 3 días por semana a la capital de provincia, conexión directa con Valencia porque es de la provincia de Teruel, tenemos fibra óptica de 600 megas, mejor que la que tienen ustedes aquí, seguro y más estable, porque es cable y de 600 megas. Tenemos pues unos servicios razonables dentro de la población que tenemos. ¿Cuál es el problema? Que en el medio rural, por una cuestión cultural, la gente no quiere estar. La gente joven no quiere vivir en los pueblos. No es verdad. O sea, y hay que decir la verdad. La gente joven quiere vivir en Zaragoza, en Teruel, en Madrid. ¿Por qué? Pues porque hay una oferta de servicios culturales, porque hay una oferta de servicios laborales. Mire, cuando alguien vive en un pueblo de 80 habitantes de la provincia de Teruel, y permítame que me lo lleve a mi terreno, y ha estudiado... Recuérdenos el pueblo. Gúdar, es mi pueblo. Gúdar, pero ha estudiado, por ejemplo, arte dramático. ¿Dónde puede trabajar objetivamente? ¿Dónde puede trabajar objetivamente? Oiga, puede trabajar en Teruel, en 2 o 3 sitios, no creo que exista más. Puede trabajar en Valencia, en muchos más, puede trabajar en Zaragoza, en muchos más, y seguramente en Barcelona y en Madrid se multiplicará la oferta. Ir y volver todos los días desde un pueblo de Teruel a 1.600 metros de altitud a la ciudad de Teruel cuesta 1 hora por la mañana y 1 por la tarde por carreteras que no están tan mal como la gente dice, pero son peligrosas por la fauna. No es lo mismo ir de Cuarte a Zaragoza que ir de un pueblo de Ansó a Voltaña, por ejemplo. Entonces, eso hace muy difícil que la gente joven se quede, porque el trabajo en el medio rural es muy limitado. Trabajo en el medio rural no es un trabajo tecnológico, no es un trabajo para gente formada. ¿Por qué? Porque la oferta es muy pequeña. En muchos pueblos el único empleo formado que existe, y digo pueblos, cuando digo pueblos, yo no digo Egea de los Caballeros, yo digo los pueblos de menos de 300 habitantes, que son muchísimos en Aragón, prácticamente 500. El único empleo formado que hay en el municipio es el del administrativo y el secretario del ayuntamiento. Es que no hay ninguna empresa que tenga gestión administrativa, no hay hay trabajo de camarero o de camarera, hay trabajo de albañil, hay trabajo en el campo, y esos
Y esos trabajos no porque sean mejores ni peores, porque hoy la gente con su formación lo que quiere hacer es aprender, y lo que quiere hacer es construir, lo que quiere hacer es crecer. Por lo tanto, el problema es el trabajo, en primer lugar. El primer problema, en mi opinión, es la cultura. Quedarse en el pueblo sigue siendo fracasar. El segundo es el trabajo, y el tercero, que es común en toda España, pero en el medio rural aún es más acentuado, es la vivienda. Qué difícil es que alguien que quiere vivir en un pueblo encuentre una casa en la que vivir en condiciones y a un precio razonable. Estamos viendo, solo hay que subir a las estaciones de esquí. Hay que subir solo a la estación de esquí. Y no me voy al Pirineo, que es lo que todo el mundo dice. Valderinares, Teruel, estación de esquí. En el parking hay algunas autocaravanas de gente que vive allí, porque está trabajando allí. Es imposible encontrar vivienda ni a un precio caro ni barato en el medio rural en muchos territorios. Y en otros, por desgracia, se caen las casas y nadie se quiere hacer cargo de ellas. Pero la realidad de la despoblación no apareció hace 6 años, ni hubo una revuelta de la España vaciada. Oiga, yo soy de la España vaciada, formo parte del Partido de Aragonés desde hace muchos años, y cuando Teruel era un movimiento ciudadano y se manifestaba en las calles de Valencia, mi partido pagaba autobuses como lo hacía el Partido Popular, como lo hacía el PSOE, como lo hacía todo el mundo, porque era un movimiento de todos. Y eso no fue hace 6 años. Hace 6 años es cuando algunos decidieron meterse en política y seguir pareciendo una asociación y engañarnos a todos. Y solo hay que ver la conmemoración del otro día en la plaza de Teruel, 40 personas conmemorando la revuelta de la España vaciada. Los 40, que prácticamente de ellos 35 deben estar cobrando de la teta de Teruel existe. Esto es en lo que lo han convertido ellos, porque si hubiese sido como hace 6 años, hubiésemos estado miles reclamando la revuelta de la España vaciada de todos los colores políticos sin importarnos quién gobernase en Madrid. Esa es la diferencia. Señor Morón. Sí, nada, simplemente... es un tema muy insistir en esa cuestión. Evidentemente, nos daría para toda la mañana hablar del tema de la despoblación, de las causas, de lo que se puede hacer, pero yo creo que es verdad, hay que reconocerlo. Yo creo que para afrontar los problemas lo primero es reconocer la situación actual y reconocer que las políticas que se han implementado hasta ahora han fracasado. Que es muy complicado, que como decía el señor Izquierdo, hay un componente cultural importante, efectivamente. Pero luego también hay cuestiones que a lo mejor lo que hay que hacer es adaptarse un poco también a la situación real del siglo XXI. Es decir, si queremos revitalizar algunos pueblos, pues a lo mejor habrá que precisamente conseguir que, igual que hay en Gudas, tienen una buena fibra óptica, pues que haya también en otras zonas de Aragón que no disponen de esa fibra óptica, por ejemplo. Y que una serie de trabajos que a lo mejor pues se pueden desarrollar en la modalidad de teletrabajo, bueno, pues que puedan ir a estos lugares. Pero claro, para eso tienen que tener unos mínimos servicios públicos y un acceso también por carretera también decente, ¿no? Por lo tanto, es un tema que hay que abordar de una forma muy global, hay que abordarlo desde muchos aspectos, y yo creo que lo primero es reconocer el fracaso que ha habido en las políticas contra la despoblación. Yo creo que eso es lo fundamental para, a partir de allí, empezar a mejorar y avanzar en temas de vivienda, en temas de infraestructuras y en temas también de tecnificación también. Pues señor Izquierdo, casi para cerrar el programa. Coincido en que las políticas han fracasado. Se lo dice un alcalde rural que lleva ya 6 legislaturas, desde los 19 años, peleando porque su pueblo fuese distinto. La modalidad del teletrabajo está bien, sí, pero la gente no quiere teletrabajar en un pueblo de Teruel ni de Huesca. Quiere teletrabajar 4 meses cuando hace buen tiempo, pero cuando llega el crudo invierno y se quedan 2, o se quedan 5, o se quedan 10, la gente se vuelve a Zaragoza o a Valencia, no por nada, porque al final la gente también necesita socializar, necesita ir al medio. ¿Por qué un niño en un colegio de 5 alumnos, sus padres no quieren que esté? ¿Por qué es peor educación? No, porque ese niño saldrá por la tarde y no podrá jugar al fútbol. Y eso se lo dice un niño, se me puede ver mis dotes físicos, que no ha jugado al fútbol porque no tenía con quién jugar en su pueblo, porque éramos 3. Y eso a mí me ha hecho infeliz. No me ha hecho infeliz, pero hay que reconocer que hoy las posibilidades que tenemos en el territorio son difíciles de igualar. Por eso son tan importantes las comarcas, por eso es tan importante tratar de centrar los servicios al menos en un entorno de 20 o 30 kilómetros. Por eso cada municipio no puede tener un pabellón, pero sí que podemos tener 2 en cada comarca. Por eso cada municipio no puede tener una piscina climatizada, pero por eso nosotros pedíamos que todas las comarcas al menos tuviesen 2. Porque lo que no puede ser es que en Zaragoza gastemos 200 millones de euros en un campo de fútbol, que a mí me parece bien, y que en un pueblo no puedan encender la piscina porque no tienen dinero para pagar la energía. Pues muchas gracias, Alberto Izquierdo, a Santiago Morón por su presencia hoy aquí, y a todos ustedes gracias por seguirnos. Se quedan con la mejor programación. Hasta mañana.